Buen día, continuando con nuestros ejercicios sobre análisis de armaduras, vamos a realizar la siguiente marcada con el problema 3EP6. Bien, nos piden determinar la fuerza en cada miembro de la armadura mostrada, así como si sus miembros están en tensión o en compresión. Como primera parte del análisis observamos que tenemos una armadura simétrica, ¿sí? Simétrica en lo que corresponde a su orientación en el eje X y también con lo que corresponde al eje Y. Además de que también es simétrica con respecto a todas sus cargas. De tal forma que podemos determinar en este caso, ¿sí?, que nuestra armadura presenta una similitud de fuerzas tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es decir, la fuerza que yo tenga en este elemento, en el elemento AC, va a ser la misma que experimente el elemento GH, dado que son simétricas, o es su contraparte simétrica. La fuerza que experimente el elemento AB va a ser la misma que experimente el elemento FH, o la que experimente el elemento BC va a ser la misma que experimente el elemento FG, dado que existe una simetría con respecto a la geometría de la pieza. Bien, ahora, como primera parte del análisis, recuerden, tenemos que determinar las reacciones en los apoyos. Este apoyo, por ejemplo, que es un apoyo rígido, teóricamente debe tener dos reacciones. Yo las voy a poner así, y este apoyo deslizante solamente va a tener una. Sin embargo, con lo que podemos observar de las cargas aplicadas, por inspección podemos determinar dos cosas importantes. La primera, al no tener fuerzas que ejerzan carga sobre el eje X, esta reacción queda fuera. O sea, no va a haber reacción en el eje X porque no hay fuerzas aplicadas en el eje X. Y al ver que tenemos una carga simétrica en fuerzas, tanto como en dimensiones o en posición, podemos definir que la carga total que se aplica en nuestra armadura se reparte equitativamente en nuestras dos reacciones. Es decir, si yo aquí con estas cargas, haciendo el cálculo, la suma, tengo en total 2.400 libras hacia abajo, ¿sí?, esas 2.400 libras hacia abajo se reparten equitativamente en la reacción AY y en la reacción HY, llamémosla así. Por lo tanto, cada reacción va a tener 1.200 libras hacia arriba. Entonces, por inspección, yo también puedo determinar ese dato. O también, si alguien lo quiere corroborar, lo dejamos para análisis del estudiante. Por ejemplo, que realice la sumatoria de momentos en este punto. Analizando todas las cargas, va a encontrar el valor equivalente en el vector correspondiente a la reacción HY. ¿Sí? Bien. Habiendo estimado y determinado ese dato, ¿sí?, aquí vean, aquí tenemos la especificación de lo que se comentó, pero aquí también tenemos la otra especificación. Tenemos que, dado que la armadura es simétrica, ¿sí?, la carga total se reparte en sus dos apoyos y en el eje X no existe carga, por lo tanto la reacción teórica que podría tener el punto H en el HX va a ser igual a 0. Bien, ya teniendo esos datos vamos a iniciar con el análisis de nodos. Siempre lo importante es iniciar de preferencia, aquí por ejemplo con este apoyo en condiciones, cuando tenemos armaduras en estas condiciones. Vamos a empezar analizando el nodo A. En el nodo A, esta sería nuestra condición. Tenemos una reacción de 1200 hacia arriba, tenemos una fuerza de 300 libras hacia abajo, tenemos un elemento AC y un elemento AB. La primera opción que podemos determinar es, como tenemos cuatro fuerzas, podemos utilizar componentes. Sin embargo, tenemos dos fuerzas que son colineales, la de 300 libras y la de 1200 libras. Por lo tanto, de esas dos fuerzas podemos determinar una resultante. Y vemos qué dirección predomina. Por lo tanto, estas dos yo las puedo convertir en una, que sería de 1200 menos 300, de 900 libras, y que en este caso va hacia arriba. ¿Por qué? Porque la de 1200 es la que predomina. Entonces estas dos se convierten en una, por lo tanto tendría yo tres fuerzas. Puedo utilizar mi triángulo de equilibrio. Teniendo esas tres fuerzas, pues simplemente reacomodo. Por ejemplo, este elemento AC lo puedo reacomodar aquí, ¿sí?, siguiendo su dirección nada más. Y el elemento AB, o la fuerza AB equivalente, la tendría yo que acomodar aquí. Dado que el vector que predomina es el de 900 que va hacia arriba, para que esto sea continuo debe quedar en este sentido las fuerzas correspondientes a cada vector. Teniendo ya mi triángulo,
tenemos un triángulo rectángulo, vamos a calcular un ángulo. Por ejemplo, yo puedo calcular el ángulo que está entre el elemento AB y AC o entre este otro elemento. En este caso se nos facilita el elemento AC y el AB. Por lo tanto, vámonos a nuestro elemento, ¿sí? Y podemos determinar en el nodo A, ¿sí? Tenemos aquí nuestros componentes. Aquí tendríamos uno, aquí tenemos otro, y aquí estaría nuestro triángulo. ¿Sí? Aquí está el ángulo que vamos a calcular, que no sería otra cosa más que una tangente inversa entre el cateto opuesto, 6 pies, y el cateto adyacente, 8 pies. Eso nos va a dar una tangente inversa. Bien, teniendo esto, nos vamos a la parte baja, y sería que en tangente inversa de 6 entre 8 nos va a dar 36.87 grados. ¿Sí? Aquí lo podemos verificar. Simplemente dividimos 6 entre 8, ¿sí? O también podemos decirle así, tangente inversa, shift tangente inversa de 6 entre 8, lo cerramos, y eso nos va a dar 36.86, lo redondeamos 87 grados. Bien, ahora, ya que estamos trabajando y ya tenemos nuestro triángulo rectángulo, podemos utilizar nuestras funciones trigonométricas. Ya sabemos aquí, ¿sí?, que en este caso tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto. Con respecto a AC, opuesto vendría siendo el cateto adyacente, tendría yo que utilizar la función tangente. Es decir, yo puedo decir que la tangente de 36.87 grados va a ser igual al cateto opuesto 900 libras entre el cateto adyacente, fuerza AC, ¿sí? Y también, bueno, aquí perdón, lo moví sin querer, vamos a volverlo a poner. Nuevamente, tangente de 36.87 grados va a ser igual a 900 libras entre la fuerza AC. Ese sería el primero, ¿sí? Ahora, para el segundo, si yo tengo la fuerza AB como una hipotenusa y tengo el cateto opuesto, sería la función seno. Sería seno de 36.87 grados. Esto va a ser igual a 900 libras cateto opuesto entre la hipotenusa, entre la fuerza AB. ¿Sí? De esta forma, así es como quedarían mis ecuaciones. Si yo quiero despejar fuerza AC, sería 900 libras entre la tangente del ángulo. Y si yo quiero encontrar la fuerza AB, serían 900 libras entre el seno del ángulo. Vamos a verificarlo. Ya nada más. Entonces decimos, para la fuerza AB serían 900 libras entre el seno del ángulo, seno de 36.87. Esto nos va a dar un igual de 1499.99, o sea, si ustedes lo ven, pues nos daría, lo vamos a dejar cerrado en 1500, es lo que hace en este caso el autor. Y hacemos el otro, sería 900 libras, y este sería entre la tangente de 36.87. Esto nos va a dar como resultado 1199.99, el autor lo redondea a 1200 libras. Bien. Teniendo las magnitudes, ahora sí, regresamos los vectores a su posición original, respetando la dirección de su fuerza. En este caso, vean, el vector AB lo regresamos a su posición original, estaría entrando al nodo. Y el vector AC lo colocamos en su posición original, estaría saliendo del nodo. Por lo tanto, yo tengo que el vector AB entra al nodo, está en compresión, el vector AC sale del nodo, está en tensión. Bien, de esta forma ya tendríamos completo el nodo A, regresamos las fuerzas como estaban originalmente. Ahora, por facilidad nos vamos a ir al nodo C. El nodo C, si ustedes lo observan, está aquí. En este caso tengo la fuerza AC, que ya la conozco, la fuerza CE, que es el del componente, y la fuerza BE. Muy importante, esta fuerza de 600 libras pega en el nodo B, pero no puedo decirle que continúa hacia el nodo C. Por lo tanto, tengo el elemento BC de forma independiente. Estableciéndola y haciendo el diagrama de cuerpo libre, observamos ahora, me voy a llevar aquí, ¿sí?, que vean que la fuerza, ¿sí?, AC y la fuerza CE son colineales, es decir, están en una misma línea.
Y si ustedes observan, también, aunque son tres fuerzas, al tener colinealidad, nunca voy a poder armar un triángulo de equilibrio. Entonces, en estas condiciones, se establece un principio que se llama principio de colinealidad. ¿Qué nos dice el principio de colinealidad? Que cuando yo en un sistema tengo tres fuerzas, escuchen, tres fuerzas, pero dos son colineales, estas dos fuerzas se anulan mutuamente y la fuerza restante es igual a cero. De tal forma que si yo aquí tengo que la fuerza AC, yo ya la conozco, recuerden, ¿sí? Aquí la voy a poner, perdón, está saliendo del nodo, aquí también debe salir del nodo, entonces aquí tiene que ir en sentido lado izquierdo. Por lo tanto, la fuerza CE también va a valer 1200 y para mantener el equilibrio debe ir hacia la derecha. ¿Sí? Entonces está saliendo del nodo, la fuerza CE va a estar en tensión y la fuerza BC, ¿sí? Dada la situación, en este caso se anula y esta vale 0. Eso es el principio de colinealidad bajo esta situación. Solamente cuando son tres fuerzas, pero de esas tres fuerzas, dos son colineales. Entonces las dos colineales se anulan mutuamente y la tercera se anula, vale 0. De tal forma que la fuerza, que el elemento BC, aunque no experimenta una carga interior, es un elemento que en este caso se utiliza para darle rigidez a la armadura, aunque el elemento no experimente fuerza interior. Bien, con esto concluimos esta primera parte de este ejercicio. Ya encontramos un conjunto de fuerzas. Vamos a seguirlas utilizando sin olvidar si están en tensión o compresión. Y vamos a seguir analizando nodos restantes, considerando que la armadura que tenemos es simétrica.